estés al tanto. La idea de este repaso que vamos a hacer otra vez desde la uno, ya no vamos a volver a repetir esta unidad, porque es de cara al examen final, ¿verdad? Así como veo la perspectiva del examen va a ser oral, porque 80 personas habilitaron, todas las que rinden el recuperatorio van a retirar el segundo llamado. Entonces, de los 80 que habilitamos, 40 siendo, siendo positivos, siendo, no sé, muy, muy, muy positivos, van a presentarse a rendir el final del primer llamado. Entonces, por eso es que creo conveniente, ¿verdad? Practicar ya desde ahora y ver los puntos que tenemos que sí o sí saber desarrollar y cómo presentarle al docente, ¿verdad? Esa es la idea de esto. Bueno, eh, voy a hacer un poco un mix entre programa, resumen y PPT. PPT me parece lo más relevante, por eso es que lo estoy presentando, ¿verdad? Y lo primero que el programa, si es que tienen sus programas en mano, mencionan es el... A ver, ¿cómo mi programa dónde está? El programa lo primero que menciona son hechos y actos jurídicos. Sobre eso trata la unidad uno. Explicación del tema. Concepto de hechos jurídicos. Es lo primero que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Y ahí nosotros ya tenemos bien definido qué es cuál es el concepto del hecho jurídico. Y yo por lo menos me voy a centrar en lo que Savigny estipula, ¿verdad? Pues Savigny se condensa bastante su concepto, que son acontecimientos que producen efectos jurídicos. Eso es, ¿qué le hace, y yo por lo menos tengo esa temática, qué le hace jurídico al hecho que tiene un efecto jurídico? Pero el hecho es un acontecimiento. Entonces, ese es el concepto que tenemos que manejar, es el de Savigny, ¿verdad? Y estaría muy bien luego mencionarle al docente en ese momento, ¿verdad? Que a la hora de conceptualizarlo al hecho jurídico, o por lo menos yo en particular, voy a utilizar la acepción que Savigny le da, que es el acontecimiento que produce efectos jurídicos. No más que eso, para no entrar mucho en, porque es innecesario realmente, por lo menos, ¿verdad? ¿Y qué tipo de efectos jurídicos produce? Si quieren ser más finos, produce la adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos, ¿verdad? Esos son los efectos, los resultados que produce un hecho jurídico, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener muy bien en claro. Después, en el programa nos habla de clasificaciones, hechos naturales y voluntarios, simples y complejos. Entonces, para eso tenemos que irnos a esta clasificación, ¿verdad? Nosotros hablamos, y recién mencionaba en el programa, dice hechos naturales y hechos voluntarios, ¿verdad? Nosotros tenemos los hechos jurídicos, los que producen un efecto jurídico, ¿verdad? Pueden ser exteriores o naturales, son la misma cosa, y los humanos. Esa es la clasificación que tenemos que tener muy, muy bien identificada, ¿verdad? Al hecho simple, vamos a dejarlo un ratito de lado, no la vamos a mirar. Vamos a mirar al hecho jurídico exterior y al hecho jurídico humano. Exterior natural. Cuando hablamos nosotros de hechos exteriores, o cuando hablamos nosotros, y acá está, cuando hablamos de hechos naturales, estamos hablando de acontecimientos que no tienen ningún tipo de relación a la voluntad del hombre. El hombre no está participando, vamos a decir, no está influyendo sobre el acontecimiento propiamente dicho, ¿verdad? No puede modificar, él no puede influir en eso. Entonces acá tenemos ejemplos como las inundaciones, los terremotos, las catástrofes, ¿verdad? El nacimiento o la muerte de una persona. Y acá hay un punto de discusión. ¿Cómo que uno no puede influir sobre la muerte de una persona? Claro que puede influir, ¿verdad? Pero estamos hablando del punto de vista de la vida. Nadie es eterno. Entonces, todos en algún momento vamos a perecer. Independientemente a lo que hagamos o dejemos de hacer, eso va a llegar. Eso es un término. Entonces, en función a eso, cuando nos referimos a los hechos exteriores o hechos naturales, siempre hablando de hechos jurídicos, son los que producen efectos jurídicos, pero no están relacionados a la voluntad del hombre. El hombre no influye en este tipo de hechos.
¿verdad? Eso es lo que tenemos que saber. Y el ejemplo lo tenemos allá abajo, ¿verdad? Todos son eventos naturales más que nada, ¿verdad? Y se van a acordar después que yo les hablé, por ejemplo, que en Romano 1 eso estudiamos, ¿verdad? ¿Cuál es un ejemplo de hecho jurídico que se da por inundación? Si el profesor pregunta, ¿verdad? Nosotros vamos a recordar que tenemos la adquisición de propiedad en su forma originaria. ¿Se acuerdan que estaban las formas de adquisición de propiedad o de manera originaria y después de manera derivada? Cuando hablábamos de la adquisición de propiedad originaria, hablábamos de la accesión, por ejemplo, ¿verdad? A través de una aluvión que eventualmente se desprendía un pedazo de tierra de un fundo que iba a otro fundo y que se producía eventualmente ahí la adquisición de propiedad, ¿verdad? Para otra persona. Eso en cuanto a fenómenos naturales. El hombre no tiene absolutamente nada que ver ahí. Y después tenemos, y volviendo otra vez a nuestro mapa, entonces ya tenemos clarificada la idea que son hechos jurídicos exteriores y naturales. ¿Producen efectos jurídicos? Sí, pero el hombre no influye en no influye en el resultado, no influye en el efecto jurídico. Más bien, este concepto se va un poco a lo que tenga que ver con acontecimientos naturales. Por eso son hechos jurídicos exteriores o naturales, ¿verdad? Ahora, pasando a los hechos jurídicos humanos, acá sí existe el factor o acá sí está involucrado el hombre como tal, ¿verdad? Y pueden ser involuntarios y también pueden ser voluntarios. Y nosotros sabemos que la voluntad puede ser lícita o ilícita, no hay una voluntad neutra. Acá es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos cuando entramos a los hechos jurídicos humanos, creo ya está acá, ¿verdad? Son aquellos, los voluntarios, son los que se ejecutan con discernimiento, intención y libertad, ¿verdad? Si yo voy a robar la casa de Gabriela, yo no estoy ejecutando eso con discernimiento, lo quiero hacer, ¿verdad? Nadie me está obligando. Entonces, esos son hechos humanos voluntarios. Y la pregunta es, ¿eso genera una consecuencia jurídica? Por supuesto. Genera el derecho de Gabriela a reclamarme la reposición de lo robado y genera la obligación mía de indemnizarle a Gabriela. Entonces, los hechos voluntarios humanos pueden ser lícitos e ilícitos, ¿verdad? Lo que va a definir lo que sea lícito o ilícito, la ley. En repasos anteriores yo les mencionaba que la ley es esa avenida, imagínense Mariscal López, y uno no puede salir. Mariscal López está delimitada. Y si uno sale de Mariscal López, ya sale del derecho, que es la analogía que hago, por lo tanto ya está en lo ilícito. Lo lícito es solamente Mariscal López. Ese ancho es el camino de la ley. Todo lo que está por fuera es ilícito, ¿verdad? Eso en cuanto hablamos de hechos humanos voluntarios, ¿verdad? Cuando hablamos de hechos humanos involuntarios, es exactamente lo opuesto. La voluntad no está, no hay discernimiento, no hay intención ni libertad. No son manifestaciones de la personalidad, dice, sino acontecimientos accidentales. No producen efectos jurídicos, salvo cuando el que la causó se haya enriquecido por el hecho y en la medida del mismo. Entonces, acá está el punto importante, ¿verdad? Los hechos humanos involuntarios no producen efectos jurídicos. Esa es la regla. La salvedad es que van a producir efectos jurídicos cuando el que causó el hecho humano involuntario se haya enriquecido por el hecho. En ese caso produce efectos. Pero la regla es que no produce efectos jurídicos. Entonces, eso tenemos que diferenciar muy bien. El hecho humano voluntario, el hecho jurídico humano voluntario, sí produce efectos jurídicos, ¿verdad? Pero el involuntario, por regla, no. Salvo que el que ocasionó o el que causó se haya enriquecido, se haya beneficiado de ese hecho, ¿verdad? Entonces, eso es importante aclarar. Entonces, mirando a nuestro esquema y nuestro programa, ya le definimos al hecho jurídico, acontecimientos que producen efectos jurídicos. ¿Qué efectos jurídicos hablamos? Adquisición, modificación, pérdida de derechos. ¿Cuáles son tipos de hechos jurídicos? Exteriores o naturales. Y ahí vamos a recordar fenómenos naturales. El nacimiento, la muerte de una persona. Esos son fenómenos naturales.
producen efectos jurídicos. Y cuando hablamos de humanos, nos referimos a los involuntarios, ¿verdad? Que no producen efectos jurídicos por regla, pero existen salvedades en las cuales el que ocasionó ese acontecimiento, si se ve enriquecido o beneficiado, eventualmente sí va a producir efectos jurídicos, ¿verdad? Y los voluntarios, ya que están... Un momentito, voy a admitirlo. Y los voluntarios que están clasificados en lícitos e ilícitos, ¿verdad? Los hechos voluntarios, lícitos e ilícitos, ambos producen efectos jurídicos. Si yo voy a vender algo, que en realidad es un acto jurídico, pero si se produce, por decirles, nosotros hablábamos de una obligación conmutativa, tenemos muchos ejemplos realmente, ¿verdad? Que están enmarcados dentro de la ley, son lícitos. Y cuando hablamos de ilícitos nos referimos a delitos, a cuasi delitos eventualmente, ¿verdad? Que están al margen y por fuera de la ley. El factor común entre lo lícito y lo ilícito es que ambos son voluntarios. En ambos se actúa con intención, con discernimiento, ¿verdad? Y con libertad. Esos son los componentes de la voluntad. Intención, discernimiento y libertad. Eso tenemos que tener también muy en claro. Entonces, ahí terminamos el esquema. Siguiendo con el programa. Ahora vamos a irnos a los hechos simples y complejos, positivos y negativos. Siempre estamos hablando de hechos jurídicos. Bueno, y nos vamos hasta acá. Porque son distintas formas de mirarle al hecho jurídico, son distintas clasificaciones, ¿verdad? Y por dar una analogía para entender lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo no sé, por darle un ejemplo, ¿verdad? Eh, a una compraventa o a una estipulación, la puedo clasificar de diversas formas. Una estipulación es un acto jurídico. Estamos hablando de hechos, pero a efecto de entender nomás a qué me refiero cuando hablo de distintas formas de clasificar. Una estipulación es un contrato. A su vez, si quiero mirarlo de otra manera, es un contrato formal. Y a su vez es un contrato formal verbis. Son distintas formas de mirarle a la estipulación, ¿verdad? En donde si se cumple la solemnidad, se produce el efecto. Entonces, un mismo acto puede ser clasificado de distintas formas. Lo puedo mirar desde el punto de vista verbal, porque es un contrato verbis. Lo puedo mirar desde el punto de vista que es un contrato formal, ¿verdad? Porque está dentro de los contratos formales, ¿verdad? Y también lo puedo mirar desde el punto de vista que es un acto jurídico, ¿verdad? Son distintas formas de clasificar nomás a una misma solemnidad, a una misma formalidad. Entonces, cuando miramos los hechos jurídicos desde el punto de vista del ser humano, podemos decir que son lícitos o ilícitos, por ejemplo, ¿verdad? Que son voluntarios o involuntarios. Ahora vamos a verle de un punto de vista seguramente más jurídico, cuando hablamos de hechos jurídicos o que derivan de la acción, más que nada. Cuando hablamos de hechos jurídicos positivos, hablamos de hechos que derivan del hacer, del suceder. Ese es el hecho jurídico positivo. En romano y en todas las materias que tengamos, en derecho penal, en civil, en todo, cuando hablamos de positivo, hablamos de acción. Y cuando hablamos de negativo, nos referimos a una omisión, pero una omisión que tiene trascendencia jurídica, dice, ¿verdad? Y acá tenemos un ejemplo. Al no ejercer el acreedor una acción en el plazo legal, la deuda se extingue por prescripción, ¿verdad? Si yo soy, y siempre me voy con el ejemplo este de Sheduo, ¿verdad? Si yo soy Sheduo y Lucía Zeneida quitó un préstamo de Sheduo y nunca pagó, y yo no le reclamé en el plazo legal, la omisión mía como Sheduo de persona jurídica al no reclamar el crédito, el incumplimiento del pago, o el cumplimiento del pago, mejor dicho, ocasiona como acontecimiento o como efecto la extinción de mi derecho de reclamar. Prescribe mi derecho, ya no lo puedo hacer.
esa obligación que era civil en Roma se convierte en una obligación natural. Entonces, hechos jurídicos que derivan de la acción y hechos jurídicos que derivan de la omisión son distintas o es otra forma más de clasificarle al hecho jurídico. Cuando hablamos de hechos jurídicos simples y complejos, también estamos mirándole la perspectiva de cuántos acontecimientos, cuántos factores, cuántos presupuestos son necesarios para ocasionar qué cosa, el resultado jurídico. Porque esa es la esencia del hecho jurídico, que produzca un efecto, un resultado, una consecuencia jurídica. Cuando yo hablo de un hecho jurídico simple, ¿a qué me estoy refiriendo? Algo que requiere solamente un evento o a un acontecimiento en particular, que es lo que le da sustancia a ese hecho y produce el efecto directamente. No necesita de otro factor más. Por eso se refiere al fallecimiento de una persona. Cuando muere una persona, inmediatamente se produce un efecto jurídico. ¿Cuál es? El de la transmisión de esos derechos y de las obligaciones que eventualmente tenía esa persona a la que nosotros le conocemos como causante, el que se muere. Entonces, ese es un hecho jurídico simple. No necesita de otro factor más, solamente necesita que se muera la persona para que se produzca el efecto jurídico. Que entre otras cosas puede ser la pérdida de los derechos del causante sobre sus propiedades. Porque un muerto no puede seguir siendo propietario de sus fundos, de sus bienes muebles, cosas fungibles, etc. Ya eso adquiere una personería jurídica a la que nosotros le llamamos herencia yacente. Y eventualmente dentro de una sucesión va a ir destinado a los herederos. ¿Verdad? Entonces, ese es un hecho jurídico simple. Un acontecimiento, solo uno, que produce un efecto. O en el que un acontecimiento nada más es necesario para producir el efecto jurídico, la consecuencia jurídica. Ahora, cuando hablamos de hechos jurídicos complejos, nos referimos ya a una pluralidad, a un conjunto de acontecimientos. Y la verdad que no sé por qué pone como ejemplo la usucapión, porque la usucapión es un acto jurídico, pero no importa. Igual sirve de ejemplo. Porque la usucapión no solamente requiere un, un presupuesto o un elemento. La usucapión es una acción que requiere varias cosas, así como el acto jurídico. Tiene varios elementos que tienen que darse. Entonces, cuando hablamos de la concurrencia de varios acontecimientos, ahí nos referimos a un hecho jurídico complejo. Dice, requiere posesión continua, ininterrumpida, pública, pacífica por 20 años. Entre otros elementos esenciales de la usucapión, ¿verdad? Entonces acá, cuando hablamos de la concurrencia, el conjunto o pluralidad de acontecimientos, nos referimos a un hecho jurídico complejo. Entonces ahí vamos, le miramos al hecho jurídico desde su punto de vista causal, por así decirlo. Porque hay que ver si la causa que produce el efecto es simple o es compleja. Cuando hablamos de una causa simple o de un hecho jurídico simple, cuando hay un solo acontecimiento que es el que produce directamente el efecto. Complejo, cuando hay una concurrencia, un conjunto, una pluralidad de acontecimientos que producen el efecto jurídico. Siguiendo con el programa, dice hechos constitutivos, impeditivos y extintivos. Lo que yo estoy tratando de hacer es ayornarle al concepto de la mayor claridad posible para que el día del examen, que yo, como les dije al principio, presumo que va a ser oral, estoy con un alto porcentaje de seguridad que va a ser oral por las condiciones. Lo que estoy haciendo es, con este repaso que estoy grabando, es ayornarle al concepto, darle sustancia, tratar de conectar todo para que a la hora que tengamos que desarrollar la idea oralmente tenga un sentido. Eso es lo que estoy tratando de... Por eso ven que de repente estoy siendo un poco lento en el desarrollo, ¿verdad? Porque la idea tiene que quedar clara. Porque el profesor ante la duda va a preguntar. Si el docente es como el perro, huele el miedo
Y si ve que hay inseguridad o que estamos saltando así sin desarrollar mucho, si somos medio grises, entonces ahí va, te va a parar y te va a preguntar. Entonces, cuando vos no le das, que es lo que yo hice en mis exámenes orales siempre, yo no le doy espacio al docente para que me pregunte. Porque sigo, le muestro una consistencia en mi idea, entonces lo único que puede es escucharme, ¿verdad? A no ser que obviamente me pare el carro y me diga, Plambo, ¿verdad? Pero por lo general, si el profesor debe seguir en tus ideas, no te va a interrumpir, ¿verdad? Bueno, pasamos entonces a los hechos jurídicos. Y acá hay otra forma de clasificación, ¿verdad? Cuando hablamos desde el punto de vista de la vida del hecho jurídico. Una suerte de línea de temporal que se hace del hecho jurídico. Cuando decimos o cuando nos referimos a los hechos jurídicos constitutivos, impeditivos y extintivos, ¿verdad? Y acá hay un ejemplo bastante, o un solo ejemplo sirve para entender la vida de este hecho jurídico, ¿verdad? O esta línea de tiempo del hecho jurídico. Cuando nosotros hablamos de hechos jurídicos constitutivos, ¿verdad? Cuando a partir de ese hecho o como coefecto de ese hecho se produce la adquisición de un derecho subjetivo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un derecho subjetivo, y esto de vuelta, esto se repite en absolutamente todos los ámbitos del derecho. Cuando nos referimos al derecho subjetivo, no nos estamos refiriendo al derecho norma. Ese es el derecho objetivo o el derecho positivo. Lo objetivo en el derecho es lo que está escrito, lo que está estipulado. Lo subjetivo en el derecho es ejercer el derecho que posees. Entonces, esa diferencia yo les sugiero que se la dejen bien en claro al profesor. Él tiene que saber que nosotros sabemos que lo subjetivo del derecho es el ejercicio de una potestad. Con decirle eso, él ya va a entender que nosotros estamos muy claros en la idea, ¿verdad? Entonces, cuando yo me refiero a un hecho jurídico constitutivo, me estoy refiriendo a la adquisición de la potestad que tengo de hacer o no hacer. Por eso nos da el ejemplo. Quien alega la existencia de un hecho constitutivo debe probar ese hecho. Él tiene la carga o ese sujeto, para hacerlo más innominado, más impersonal. Ese sujeto es el que tiene la carga de demostrar que existe el derecho que él tiene de ejercer la acción. ¿Cómo yo puedo reclamarle a Gabriela que me pague lo que me debe? ¿O cómo Gabriela me reclama a mí para que yo le pague lo que yo le debo a ella? ¿Cómo ella ejerce ese derecho de reclamar? ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo. A eso se refiere cuando hablamos de un hecho jurídico constitutivo. Si alguien invoca un crédito contra otra persona, deberá probar el hecho constitutivo, en este caso el préstamo. Entonces, si yo me voy ante el juez y ejerzo una acción en Roma, o pretendo ejercer una acción de negocios directa, una acción de gestión de negocios directa, para cobrarle a mi deudor, ¿qué es lo primero que me va a pedir el pretor o el magistrado o el emperador eventualmente? El hecho constitutivo, el contrato. Una vez que yo pruebo, porque yo soy el que reclama, una vez que yo pruebo que existe lo objetivo en este hecho, puedo ejercer el aspecto subjetivo, que es la potestad de reclamarle o que Gabriela me reclama a mí el cobro de la deuda. Entonces, ahí estamos ante un escenario de un hecho jurídico constitutivo. Si en algún momento no soy claro, díganme, por favor, vamos a aclarar. Este es el momento, porque también les quiero decir esto. Seguramente ya no vamos a volver a tocar esta unidad. O sea, terminamos esta unidad y ya seguimos con la otra y muy difícilmente volvamos porque estamos hablando de 39 bolillas, ¿verdad? En romano, ¿verdad? Y es bastante largo. Está muy claro hasta ahora, Sos. Bueno. Ahora, siguiendo con la vida de esta relación jurídica que podría existir entre dos sujetos, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de hechos jurídicos impeditivos, la palabra impeditivo ya nos sugiere
Un hecho jurídico, ¿cuál es la naturaleza? Si yo les pregunto, ¿cuál es la naturaleza de un hecho jurídico? La naturaleza del hecho jurídico es producir un efecto, producir un resultado, una consecuencia. Por eso es jurídico. Entonces, cuando hablamos de un hecho impeditivo, lo que estoy diciendo es algo que no hace eficaz el hecho constitutivo. Y vamos al mismo ejemplo, ¿verdad? Yo quité un préstamo de Gabriela y le toqué devolver. Gabriela me va a reclamar eventualmente si yo no le pago. Ahora, Gabriela tiene que probar la existencia de esa relación jurídica eventualmente para poder ejercer lo subjetivo del derecho que es la potestad de reclamar. Pero ella no tenía capacidad para celebrar un contrato de crédito. Era una menor de edad, estaba bajo el régimen de tutela. O era una pródiga, dilapidaba bienes. A este tipo de personas se les prohíbe el ejercicio o no tienen capacidad de hecho. Entonces, eventualmente, no se va a producir qué cosa, el resultado jurídico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un hecho jurídico impeditivo, lo que queremos decir es lo que tranca, lo que obstaculiza a la eficacia del hecho constitutivo. Ella me iba a reclamar, se fue ante el pretor, ante el magistrado, ante el pontífice, ante el emperador, dependiendo de la época, ¿verdad? Y el emperador le dice, espera vos, Gabriela. ¿Vos cuántos años tenés? 12. Ah, ok, vos sos impúber, no tenés capacidad de hecho. ¿Tenés la autoritas de tu tutor? No, ok, no tenés capacidad de hecho. Hay un problema, hay una falta de capacidad del reclamante. Por lo tanto, la acción no prospera, no es eficaz. La reclamación que me hace Gabriela eventualmente no es eficaz, no tiene un efecto. Por eso hablamos que son aquellos que obstan a la eficacia de los hechos constitutivos. Si tomamos el ejemplo anterior, la persona a quien se le reclama el crédito podrá alegar un hecho impeditivo. O sea, yo alego un hecho impeditivo. Señor pretor, Gabriela no tiene capacidad para exigirme. Ella es una pródiga o es una persona menor de edad, es impúber o tiene problemas psiquiátricos, está bajo el régimen de curatela de los furiosos, por algún ejemplo, ¿verdad? Que eran los locos. No hay capacidad del reclamante, por lo tanto no se produce el efecto. Entonces, esos son los hechos jurídicos impeditivos. Y por último, cuando hablamos de los hechos jurídicos extintivos, también, de vuelta, el nombre ya sugiere qué es lo que está pasando. Son los que ponen fin a la relación jurídica. Y usando el mismo ejemplo, es lo que le pone un, un, sí, un término, no quiero usar la palabra término, una finalización a la relación entre Gabriela y yo. A partir de este momento, a partir del acaecimiento, de la producción del hecho jurídico extintivo, ya Gabriela no tiene ningún derecho sobre mí y yo no tengo ninguna obligación para con ella. Los que ponen fin a la relación jurídica o al ejercicio de potestades públicas. Siguiendo con el ejemplo, la persona a quien se le reclama el crédito prueba que ya efectuó el pago. Como ya efectuó el pago, no hay obligación de reclamar, perdón, no hay obligación de pagar y no hay derecho a reclamar. Ya se pagó. Ya se pagó. Yo ya le pagué el crédito en su totalidad a Gabriela. No tiene por qué reclamarme nada. Ese es el hecho jurídico extintivo, lo que pone fin a la relación jurídica. Ahora, siguiendo con el unidad 1, mi rey. Ahora vi tu mensaje. Siguiendo con la unidad 1. Espérame un ratito.
¿Qué me enviaste, Vero? Te mandé un cuadro que tiene el libro donde Ah, la clasificación. hay un esquema de todo lo que estábamos hablando. Ah, sí, buenísimo. En el libro de Trovato, este es, Sí, página 53. Ahí está. Voy a ver si puedo. Voy a intentar proyectar. Este es un esquema que va a ordenar bastante. Vamos a ver si puedo proyectar. Espérame un momentito. Eh, un objetivo. Me parece que este va a ser. A ver, ¿dónde está? No sé si ahí puede verse. Yo sé que está dado vuelta. No sé si ven. Ustedes ven de costado seguramente, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es entender el esquema y las distintas clasificaciones, que es lo que acabamos de hablar. Hecho jurídico. ¿Cómo lo clasificamos al hecho jurídico? Hablamos del hecho jurídico natural o externo. Hablamos del voluntario, que es humano, ¿verdad? Que puede ser lícito o ilícito. Hablamos de los simples, los complejos, los positivos, los negativos. Hablamos de los constitutivos, impeditivos y extintivos. Los independientes y dependientes no hablamos porque no están en el programa. Por lo tanto, el profesor no tiene por qué preguntar, ¿verdad? Así que no se preocupen por eso. Entonces, volviendo un poco otra vez al programa, a lo que estábamos desarrollando, ¿verdad? Y pasamos ahora a seguir con lo que establecía el programa. Vimos ya hechos jurídicos, impeditivos, extintivos. Ahora vamos a ver los efectos jurídicos. ¿Cuál era la esencia que nosotros, o qué es lo importante en el hecho jurídico? La producción del efecto. Eso es lo importante. Eso es lo esencial en el hecho jurídico. Tiene, tiene la característica de que produce un efecto. ¿Y cuáles son los efectos que produce según Savigny? Nacimiento, modificación, extinción de derechos. ¿Cuándo hablamos nosotros del nacimiento de derechos? Cuando se obtiene, dice, un derecho por parte de una persona. Cuando pasas a ser titular de un derecho, ¿verdad? Cuando se produce el nacimiento de un ser humano, podemos usar ese ejemplo. Es válido para describir un hecho jurídico en cuanto al nacimiento de derechos como consecuencia, como efecto jurídico. Podemos decir que a partir de que la persona nace con vida, tiene forma humana y está separada de la entraña materna, ya es considerado persona. Y a partir de que es considerado persona, ese sujeto ya tiene derechos en Roma. Naturalmente, si es hijo de ciudadanos romanos, ¿verdad? Si es hijo de esclavos, lamentablemente sigue la suerte del vientre de la madre. Entonces, el nacimiento de un derecho es la adquisición de derechos por parte de un sujeto. Imagínense siempre, y esto yo, Vero se va a acordar, y Zenaya también, porque estudiamos juntos Romano 1. Yo siempre le ejemplificaba el derecho. El derecho es un intangible. Yo no puedo tocar el derecho. No puedo tocar. Yo puedo tocar un vaso, una hamburguesa, un celular, lo puedo tocar. Pero el derecho no lo puedo tocar. Imagínense que el derecho es un espíritu que convive al lado mío, ¿verdad? El derecho es un intangible que me asiste. Está en mí ejercerlo o no. Eso es el componente subjetivo del derecho, ¿verdad? Pero el derecho me acompaña en todo el trayecto de mi vida. Desde que se me concibe, tengo derechos, hasta que muero. Entonces, durante todo ese trayecto, durante todo ese espacio de tiempo, el derecho está a mi lado. Me rodea, me protege, me cubre, por darles una imagen mental de lo que quiero representar, ¿verdad? Ese es el derecho, te acompaña, es intangible. Ahora, cuando hablamos de la modificación de derechos, cuando hay un cambio, no extingue, pero cambia los derechos en esa relación jurídica. Estamos hablando de un contexto de relación jurídica. Vamos a dar el ejemplo del crédito. Si yo tengo una deuda con Itaú,
o con Gabriela, o con quien sea. Yo no la puedo pagar por X motivos. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Refinanciar. La refinanciación, para un ejemplo actual, que también se daba en Roma, supone una modificación de los derechos. Y eso en Roma existe, se llama novación. Cuando yo sustituyo una obligación primitiva por una obligación nueva, estoy bajo la figura de una novación. ¿Qué produce la novación? Una modificación de derechos. Un cambio de derecho existente. No se extingue, pero se modifican los derechos eventualmente, ¿verdad? Por una nueva obligación. Y por último, cuando hablamos de la extinción de los derechos, sí, ya acá nos referimos a que el derecho deja de formar parte del haber de una persona. Si yo tengo un esclavo y el esclavo se muere, yo no tengo derecho sobre el esclavo, se extinguió mi derecho. Si un sujeto que es propietario de fondos, critarios o de bienes muebles, cosas fungibles, dinero, muere, se extingue el derecho de ese sujeto sobre las cosas que eran de su propiedad en vida. Ahí nos referimos, ahí nos estamos refiriendo a la extinción de derechos. También puede darse por transmisión. Si yo le cedo mi derecho a Karen de algo, se extinguió mi derecho sobre lo que era mío. Pasa a ser de ella. Ella adquiere un derecho, yo cedo mi derecho. Se dan dos figuras. La cesión por parte mía y la adquisición de un derecho por parte de Karen. O también cuando nos referimos a la figura de la prescripción, lo que hablábamos hace rato. Si yo como cedúo no le reclamo a Zeneida el crédito el cual ella está incumpliendo por un espacio de tiempo, pierdo el derecho, se extingue mi derecho a reclamar civilmente el cumplimiento de esa obligación de crédito. Entonces la prescripción es un factor para la extinción de un derecho. A eso nos referimos en cuanto hablamos a la extinción de derechos. Después que hice el programa. Hechos jurídicos, situación jurídica y relación jurídica. Vamos a mirar eso ahora. De vuelta, vamos a mirar el concepto del hecho jurídico, que fue lo primero que definimos bajo la acepción o bajo el significado que le da Savigny. Acontecimiento susceptible de producir efecto jurídico. Ese es el concepto de Savigny. Cuando hablamos de efecto de consecuencia jurídica, de resultado jurídico, cuando nos referimos a la adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos y obligaciones. Ese es el hecho jurídico. Es lo primero que tenemos que saber. Y ahora vamos a verle a la situación jurídica. En Roma y en la actualidad existe la figura de la situación jurídica. La norma, el derecho en Roma actualmente, de acuerdo a tu sexo, hoy ya no en cuanto al sexo, en Roma sí, pero al menos en cuanto a la edad o a la condición de la persona, le da una situación jurídica específica. No es lo mismo, no es lo mismo, o no son los mismos, o no son las mismas realmente las capacidades de un menor de edad respecto a las de un mayor de edad. Un menor de edad en Roma, que era un impuber, menor de 14, no podía celebrar contratos por su sola voluntad. Necesitaba de la autoritas, si era un infante mayor, de su curador, perdón, de su tutor. Y si era un infante menor, sí que peor vende más. Era un incapaz absoluto luego. Su situación jurídica era de la de un incapaz de hecho. ¿En función a qué? A su edad. Lo mismo pasa hoy. Que nosotros estudiamos en civil. ¿Una persona de 15 años se puede casar? No, no puede. Su situación jurídica se lo impide. No goza de la mayoría de edad. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de situación jurídica.
De acuerdo al ordenamiento jurídico de cual sea la época, el derecho te va a atribuir, o el marco positivo te va a atribuir derechos y obligaciones. No son las mismas las obligaciones de un soltero que las de un casado. Un casado que debe fidelidad, débito conyugal, alimentos. Un soltero no. Un soltero se puede casar, un casado no se puede casar dos veces, al menos simultáneamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que define, es una suerte de limitante la situación jurídica. Va a determinar qué derechos tenés, qué derechos podés ejercer, qué derechos no tenés, que son prohibidos. Esa es la situación jurídica. Y la relación jurídica no es otra cosa que el vínculo. Si yo me caso con alguien, establezco un vínculo, aparte de socioafectivo, jurídico. Si lo hice a través de una forma solemne, ¿verdad? Si yo realicé una compra-venta, establezco un vínculo jurídico con esa persona en el marco o en el cual se da una cesión de un derecho mediante el pago de una prestación. Yo le pagué 1.000 guaraníes para que me venda un caramelo. Esa es el vínculo que existe entre dos o más personas. La compraventa es un ejemplo más sencillo, ¿verdad? Pero el matrimonio también. Las sociedades son otro ejemplo. Eso es relación jurídica. Vínculo en el marco de la ley, si querés decirlo con tus palabras. Y por último, el estado de pendencia. Pendencia es pendiente. Siempre, yo por lo menos uso mucho este término cuando en mi trabajo, ¿verdad? Veo el estado, la pendencia en cuanto a las actividades pendientes, ¿verdad? ¿Qué está en pendencia? A ver, quiero ver mi bandeja de pendientes. ¿Qué tenemos que hacer? El estado de pendencia, en cambio, en Roma, le da un significado diferente. Nosotros habíamos visto, cuando le estudiamos los hechos jurídicos simples, ¿qué decíamos nosotros? Un acontecimiento basta para producir la consecuencia, el efecto o el resultado jurídico. Si yo me muero, automáticamente pierdo inmediatamente el derecho de propiedad sobre lo cual yo era o sobre lo cual yo tenía una relación jurídica. Porque eso es el derecho de propiedad, la relación jurídica que existe entre la cosa y el sujeto. Si yo me muero, ya no hay sujeto, por lo tanto no hay derecho de propiedad. Inmediatamente se produce la pérdida de derechos. Ahora bien, hay otras situaciones. No todo es tan simple en el derecho romano. Ojalá que haya sido más simple, ¿verdad? Pero bueno. Si el resultado jurídico está sujeto a un proceso de juicio que sí se daba en Roma, la consecuencia que va a ser la adquisición, modificación, pérdida o transferencia de derechos, no se va a dar mientras el juez no hable. ¿Cómo habla el juez? A través de su sentencia. Ejemplo, estamos en Roma, año 400 antes de Cristo. Y yo entré a robar a la casa de... No sé quién está conectado, mira. A la casa de Wildo. Entré a robarle a Wildo a su casa. Estamos en Roma. Rompí su vidrio, rompí su auto, le robé su auto. ¿Qué hace él? Se percata que soy yo, acciona en contra mía y ahí entra el derecho a intermediar, ya en Roma. Y es el magistrado, el pretor, el emperador, en una época ya bastante posclásica, o el pontífice o el jurisconsulto en una época arcaica, el que va a decir o el que va a imponer o el que va a atribuirle un derecho a Wildo, un derecho efectivo, jurídico, civil, para que él me reclame o yo tenga la obligación de devolverle lo que le robé o el daño que le causé a Wildo, de componer ese daño que causé.
Eso se da en el marco de un juicio. Un juicio no es expedito, un juicio demora, lleva tiempo. Recién se le reconoce la plenitud del derecho a huildo cuando el juez habla, cuando el magistrado emite su sentencia, cuando da su fallo. Entonces, a ese lapso de tiempo que existe entre que se produjo el acontecimiento y se produjo el efecto es lo que se le denomina estado de pendencia. Porque está pendiente de efecto jurídico hasta tanto el juez, el magistrado, hable. Ahí recién podemos hablar de un efecto jurídico. Damos un ejemplo bastante cotidiano. Lamentablemente, la prestación de alimentos. Cuando no se produce en derecho civil actual la asistencia del padre o la madre para el hijo, la otra parte, la inocente, por así decirlo, reclama a la otra parte la prestación de alimentos. Pero eso queda efectivo, queda firme recién cuando el juez habla a través de su sentencia y le obliga al que está incumpliendo a que pague su cuota. Entonces, todo ese trayecto que hay entre que dejó de pagar y entre que el juez le obliga se llama estado de pendencia. Es ese gap de tiempo. A eso se le denomina estado de pendencia. Y con eso cerramos la unidad 1 de Romano. Traté y me extendí seguramente un